Bien, entonces vamos a seguir con la segunda venida de Cristo, el Cristo que mora en nuestro interior, chicos. Entonces, fíjense en lo que dice. Lo mismo ocurrió con Jesús. Él había logrado conducir exitosamente su conciencia a través de niveles ascendentes de expansión de la conciencia, hasta alcanzar ese segundo estado de inmersión en el Espíritu Santo, el estado crístico de omnipresencia. Esto es lo que significa que Jesús se encontraba lleno del Espíritu Santo. El estado crístico o de percepción del Espíritu Santo, la unión con la presencia de Dios en la creación manifestada, es el estado habitual de los seres divinos que nacen con el propósito de servir e inspirar a la humanidad, que se encuentra atrapada en el engaño, así como el Señor mismo, en su aspecto de almas individuales, se halla cautivo en las multitudinarias formas que existen en el reino de la creación, un reino abrumado por pruebas y tribulaciones, conflictos y sufrimientos. Así también, los redentores enviados por Dios aceptan compartir los desafíos y aflicciones de los seres a quienes vienen a liberar, incluso para un maestro, completamente liberado. Descender una vez más a una mente y un cuerpo nuevos implica asumir cierto grado de engaño. La bienaventuranza y la unión profunda con el trascendente Dios Padre, el espíritu que se encuentra más allá de todo artificio de la ilusión, es un estado que un Cristo abraza en los periodos de trascendencias, durante el Samadhi, que experimentan en la meditación. Pero desde dicho estado retorna a la esfera de la manifestación y sus restrictivos principios creativos que hacen posible este drama cósmico y de fuerzas y formas delimitadas que interactúan entre sí. La naturaleza del mundo manifestado es tal que un estado prolongado permanente de unión con la trascendencia sería sumamente improbable, incluso imposible, para aquellos cuyo servicio de humanidad se lleva a cabo en contacto reiterado con la gente. Fíjense en algo, corazones. Bienvenida, Blanca. Cuando vienen los servidores de la luz, un maestro, un guía, cuando encarnan voluntarios en el servicio, ¿sí?, vienen obviamente desde la luz de mundos avanzados espiritualmente, completamente despiertos, con pleno dominio, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando, por más evolución que tengan, volver a encarnar a un plano físico como este, es decir, con la característica de nuestro planeta en este estado actual, recordemos que en este plano está lleno de energías densas, larvas, parásitos, vampiros, bueno, hay de todo un poco. Y encima creaciones propias de los mismos seres humanos. Nosotros mismos, y cada uno de los presentes, generamos entes, generamos egregores, para hacer el bien, para hacer el mal, en forma consciente o inconsciente. La mayoría es inconsciente. Entonces, cuando viene uno de estos seres a encarnar acá, corren riesgos de recaer, de caer en un abismo, ¿sí? Porque, bueno, aunque elijamos, o se elijan lo mejor de lo mejor, de los seres humanos, por muy espiritualizados que estén, siempre van a estar rodeados con estas energías densas en el hogar. Entonces la criatura que nace en un nuevo cuerpo está bajo el peligro del engaño y de la ilusión de Maya. ¿Se comprende, corazones? Más para el despertar es un trabajo. Tienen que volver a hacer su trabajo, despertar, para poder cumplir su misión. Salvo
esos seres tan especiales como Jesús, como Krishna, ¿sí?, que ya nacieron despiertos. ¿Se entiende el punto? Entre volver a encarnar para despertar y hacer el trabajo, a nacer ya despiertos. ¿Sí? Estos seres ya nacieron despiertos. Entonces hace muchísima diferencia, ¿sí? Igualmente, acá este Yogananda nos aclara todos estos aspectos. Bien. A veces, ciertas almas excepcionales sirven al género humano, permaneciendo sobre todo en meditación trascendentes, estado en el cual envían poderosas vibraciones espirituales para contrarrestar los males que aquejan al mundo. Pero estas almas permanecen apartadas en lugares remotos y en raras ocasiones, o quizás nunca, aparecen ante los hombres comunes. En Autobiografía de un Yogi, hago referencia a uno de tales avatares, a Mahavatar Babaji. La naturaleza misma permanece impotente ante él y sobrecogida de admiración. El ser humano que avanza, dando traspiés, no solo necesita las silenciosas bendiciones procedentes de estos elevados benefactores espirituales, precisa también del ejemplo tangible de un ser mortal que le infunda valentía, fe y anhelo por Dios, y que le muestre el camino a la redención. Por eso es imprescindible la presencia de los seres divinos que optan por servir en el escenario de las contiendas humanas. Yo estuve compartiendo en los chats de Paltalk y también acá y en otras salas Autobiografía de un Yogi. Chicos, no tiene desperdicio. Ya vamos a llegar a Autobiografía de un Yogi, corazones, ¿sí? Crean que es bellísimo el relato. Bendiciones, Darlene, que descanses. Un abrazo grande. ¿Sí? Bien. Entonces, en la unión con el Ser Absoluto existe un elevado estado de trascendencia interior que en el yoga se denomina Nirvikalpa Samadhi, y en el cual el alma se mantiene conscientemente unida a Dios en su aspecto trascendente, incluso cuando el cuerpo físico y la mente continúan expresándose y ocupándose de las actividades que exigen su atención. Esta es la meta de la ascensión, que sólo alcanzan los seres celestiales. El Nirvikalpa Samadhi puede experimentarse durante breves periodos, o bien durante meses por almas sumamente avanzadas, o incluso durante algunos años en el caso de aquellos que han alcanzado lo que en el yoga se conoce como Brahmastisti, o estado de unión permanente con Dios. Vivir en el mundo del engaño, a la vez que se experimenta la indescriptible bienaventuranza de la única realidad inmanifestada, hace que el vínculo con el cuerpo se vuelva muy débil. Finalmente, se torna difícil el simple hecho de mantener la cohesión atómica de la engañosa forma material y de evitar que la individualidad del alma se disuelva en el espíritu. Por consiguiente, incluso en los estados más elevados de la unión divina, la naturaleza externa de quienes se encuentran unidos a Dios retiene cierto grado de identidad con el ego y el engaño, lo suficiente como para mantener juntos el cuerpo y el alma. Fíjense en corazones. Esto es importante porque si así no se hiciera, no podrían continuar con la misión de entregar los mensajes y adiestrar nuevos discípulos que luego se convertirán en maestros. ¿Comprenden esta parte, chicos? Eso sí, cuando llega el momento de irse, en ese momento de meditación profunda se van, ya
se le corta el lazo de la retención y pueden volar libremente, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta estas partes, chicos. Bienvenida Marcela, bienvenida Valecita. Bien. Entonces, para desempeñar su papel especial en el drama de Dios, Jesús el hombre, transformado en Jesús el Cristo, se preparó para los 3 años culminantes de su ministerio, en lo que se enfrentaría a los más poderosos enemigos del mal y la ignorancia, productos de del ilusorio engaño, a fin de poder sobrellevar la carga impuesta por esta misión que le había sido encomendada. Era necesario forjar y fortalecer sus facultades físicas y mentales en las llamas de las pruebas y de la tentación, para lo cual centró su conciencia externa en la unión divina proveniente de su inmutable percepción interior. Jesús tuvo que superar las pruebas metafísicas y psicológicas de Satanás antes de poder abandonar por completo el engaño. Durante el tercero y último de los estados de trascendencias en el espíritu, la unión total del cuerpo, el Espíritu Santo, la conciencia crística y Dios Padre, que se perciben como uno solo en el espíritu, él sabía que mientras se encontrara encarnado en los dominios de Maya, continuarían las pruebas mortales nacidas de la ilusión. Recordemos algo, chicos. Hay en el mundo, ¿sí?, 2 seres. Uno completamente oscuro y lleno de maldad. Se lo llama el amo de este mundo. Y el otro es uno igual, pero con una corona, un ser de luz lleno de amor, ¿sí?, lleno de justicia. Entonces, el que está en estos momentos al mando es el oscuro. Pero de a poco el ser de luz está tomando fuerza y está moviendo y quitándole terreno al ser oscuro, al amo de este mundo. ¿Se comprende lo que les digo, corazones? Lo que está sucediendo son entes energéticos potentísimos. Unos producidos, el oscuro obviamente producido por las bajas energías vibratorias de la humanidad, donde hay egoísmos, asesinato, drogadicción, bajos instintos, bueno, todo lo peor de lo peor. Pero está el otro que se está creando y está ganando poder, fuerza, que es el ser de luz. Por eso todos los días en nuestro altar Reiki pidamos, enviémosles bendiciones, luz y amor a toda la humanidad, a nuestra amada Gaia, a nuestra amada Tierra, ¿sí? Cambiemos la vibración. Recordemos que cada pedido propio se multiplica por 7. Así que miren cuánto tenemos acá. Somos en total 17 personas. 17 multiplicado por 7. ¡Upa! Miren cuánto beneficio se hace. ¿Se comprende, corazones? Porque no solamente los pedidos actúan en el plano físico, sino en el plano etérico y espiritual. Entonces, pidamos, pidamos, pidamos y pidamos. ¿Qué hace que nos da fiaca, que tenemos sueño, que estoy apurado? Y sí, la rutina de siempre. Rompamos con la rutina y cumplamos con la misión. Elevemos nuestros pedidos de amor, ¿sí? Bienvenida, Lorena. Entonces, a pesar de que Jesús ya se había liberado en espíritu en su encarnación como Eliseo, el cuerpo y la mente de su nueva encarnación conservaban en parte ciertas características de existencias pasadas: el recuerdo, las sugerencias
y los deseos terrenales de su previa conciencia humana limitada. Aún cuando ya no le trataban, intentaron atraer su elevada conciencia hacia el mundo terrenal, por medio de la ley del hábito que liga al alma a la existencia mortal. Esta es la explicación psicológica de que el hábito que Jesús tenía de permanecer en la conciencia divina fuera sometido a la tentación de los hábitos mortales de vidas pasadas, que deseaban apartarle del gran confortador, la vibración del Espíritu Santo, la fuente de toda satisfacción, puesto que es la suma de todo cuanto pueda anhelarse en la esfera terrenal. A ver, voy a ver algo más. Bien, vamos a comenzar. Fíjense que es muy importante esto, corazones. ¿Sí? Bienvenida, Ruth. Vamos a comenzar ahora. Bueno, la alquimia que se produce, chicos, es brutal. Los movimientos energéticos son elevadísimos, más que los seres solares, en este caso, porque estamos hablando de tomar contacto con el Espíritu Santo, con la conciencia de Dios. ¿Se entiende el punto, chicos? ¿Se comprende bien esta parte? Bien. Lo que sigue, miren, no lo vamos a ver todo porque es largo, pero ya llegamos al punto. El origen del mal. ¿Tocamos el punto del origen del mal? A ver. ¿Tocamos el punto del origen del mal? La naturaleza y el origen del mal. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Yogananda. Recordemos que él entraba en estados meditativos muy profundos, chicos. Muy profundos, para obtener el conocimiento que todos recibimos de él, ¿sí? A través del espíritu. Entonces, muchos intérpretes modernos de las escrituras, no pudiendo dilucidar las razones por las cuales un Cristo perfecto reconocería la existencia de Satanás y el poder de éste para tentarle, han intentado refutar de manera convincente la antigua idea de la existencia del diablo, aduciendo que se trata de un concepto obsoleto y metafórico. Dios es la fuente y la esencia de todas las cosas. Argumentan, por lo tanto, el mal no existe. ¿Cómo podría existir el mal en un mundo creado por un ser divino que solo es bondad? Otro señala que en bondadoso Dios no conoce el mal, porque si así fuese, sin duda le pondría fin. Ver a Dios en todo y negar el poder que posee el mal para influir sobre la vida del hombre tiene algunos aspectos favorables, ya que incluso si se reconoce la existencia de una fuerza consciente del mal, es decir, Satanás, ésta no puede ejercer influencia sobre la mente humana, a no ser que ésta lo acepte. Sin embargo, resulta totalmente contradictorio negar la existencia del mal y sus tentaciones, mientras permanecemos sujetos al sufrimiento y sucumbimos a deseos que no están acordes con la imagen de Dios, que mora en nuestro interior. Si residimos en un cuerpo, tácitamente hemos reconocido la dualidad del mundo de la materia. La filosofía
podrá desarrollar un intrincado juego de palabras con la verdad. Pero el hecho cierto es que cada persona debe enfrentarse a la obstinada actitud de su presente estado de conciencia. Es preferible conocer los ardides del mal y los métodos para combatirlos antes que caer en su trampa por sorpresa al negar despreocupadamente la realidad. Solo el auténtico conocimiento y no las meras aseveraciones que no han sido sometidas a la prueba de la experiencia puede conducir a la emancipación final. Es decir, no hay que dejarse llevar por las palabras. La experiencia nos enseña de que existen estas fuerzas oscuras. Chicos, veamos. Todas las personas hablan de posesión diabólica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, un espíritu se apoderó del cuerpo de estas personas. Por ejemplo, acá hay muy malas vibras, muy malas energías. Estamos hablando de que el mal se posesiona de las personas y de los lugares. Somos curiosos. ¿Por qué no hablamos de posesión divina? Como reikista, ¿no recibimos la energía de los maestros ascendidos y del mismo Dios? ¿No nos apoyamos entre todos haciendo cadena de sanación para las personas? ¿No estamos hablando entonces de posesión divina? ¿Posesiones de luz para el servicio del amor, chicos? Entonces no son palabras, son un hecho. Como reikista que somos, los conocemos. Sabemos qué es lo que sucede. Está pasando en muchos países, Belkis, ¿sí? Pero bueno, este despertar no lo pueden detener, ya no. Ya superó la medida de lo indetenible, ahora va a comenzar a crecer cada vez más. Ha comenzado el remolino, por así decirlo, de la luz. ¿Se comprende, chicos? Entonces, fíjense, estamos hablando, este es un tema que se habla en yoga y en Kriya Yoga, los libros de Yogananda. Sirven para la evolución espiritual, seamos reikistas o cualquier tipo de terapia. Todos lo que hacemos diferentes tipos de terapia sabemos que tenemos que tener nuestro momento de meditación, tenemos que tener nuestro momento de reflexión para ir separando la paja del trigo. ¿Se comprende, chicos? Entonces, obligatorio tener este tipo no de lecturas. Acá algunos pueden creer que yo estoy leyendo. Yo acá estoy desarrollando el libro, el contenido, ¿sí? Por eso es un taller, estamos trabajando todo con nuestro interior. Tiene que hacer clic en los diferentes niveles adentro nuestro este conocimiento que sale. Porque cuando tenemos conocimientos, adquirimos nuevas herramientas para poder defendernos de esas energías o de ese dolor de cabeza que nunca se quita. Ahí se me fue, ahí volvió, ahí se me fue, me dio de vuelta. Me puse esto, aquello, lo otro y regresa, se va, viene, bien. Hagamos las cosas como corresponde para que no regrese nunca más ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un ejemplo que implica muchas cosas. ¿Se comprende este punto, chicos? De lo que les digo. ¿Se entiende bien? Tenemos que aprender a desvelar la quinta esencia de todas las cosas, para que siempre salgamos triunfantes. Bien. Entonces, si bien no se puede negar el hecho de que Dios es la fuente de todo cuanto existe y que el mal es parte de la creación de Dios, también debe reconocerse que lo que llamamos mal es relativo. Ciertamente es terrible que la violencia, los accidentes y las enfermedades maten a miles de millones de personas, siglo tras siglo.
La muerte misma, sin embargo, es necesaria para la renovación y la evolución de la vida. Además, la tierra no tiene como propósito el ser un lugar celestial. Si así fuese, nadie desearía abandonar el cómodo cuerpo físico y este agradable mundo para regresar a Dios. La aflicción, en cierto sentido, es una benefactora del hombre porque le lleva a buscar en Dios el estado que se trasciende el sufrimiento. Así pues, es difícil fijar una línea divisora entre el bien y el mal, salvo en un sentido relativo. Para Dios, nada es malo, porque nada puede hacer decrecer su inmortal y eternamente perfecta bienaventuranza. Por el contrario, para la miríada de seres que se encuentran atrapados en el crisol de la existencia mortal, el mal es algo demasiado real, y afirmar que Dios no reconoce el sufrimiento de los hombres como algo nocivo implicaría que se trata de un Dios muy ignorante. Recordemos algo. Para superar etapas en las buenas y en las malas, ¿sí? Y esto se lo digo desde cierto nivel. Tenemos que aprender a aceptar y a reconocer de que si yo quiero salir de esta situación tengo que actuar, tengo que hacer tal cosa. Nadie va a poder trabajar por mí. Tengo que hacerlo yo. Yo trabajo pero nunca tengo un peso. Y claro, toma alcohol, se emborracha, sale de fiesta, ¿sí? ¿Se entiende? Y todo lo que, cuando digo fiesta, todo lo que ello implica. Compra ropas lujosas y demás. Y sí, nunca va a tener un peso para salir de vacaciones, para arreglar la casa, para tener el auto, para lo que sea. Siempre despilfarrando, nunca controlando en qué gasta, para poder lograr y llegar a un ahorro. ¿Se entiende, corazones? Es muy fuerte la enseñanza. A ver. Entonces, la existencia del mal en el mundo podría atribuirse a diversas causas. Algunas personas señalan que la responsabilidad de estos hechos no radican en Dios, ni en ningún poder maléfico de la naturaleza objetiva. Rechazan la idea de que Satanás sea un ser real, por considerarla una superstición medieval, semejante a la del dragón, que ha de perecer bajo la espada del caballero victorioso. Tratan de refutar la existencia de Satanás, argumentando que el mal tiene un origen subjetivo y que surge de factores psicológicos cuya raíz se encuentra en los pensamientos y acciones del hombre mismo. Bien, entonces, tal vez podría admitirse este concepto en el caso de los actos atroces perpetrados por almas viles que causan sufrimiento a sus semejantes. Pero, ¿qué decir del dolor que se experimenta en las enfermedades, las heridas y la muerte prematura? Obviamente por accidentes, ¿no? Según el punto de vista de que el mal es subjetivo, incluso estos sufrimientos son el resultado de las decisiones y acciones erróneas del propio hombre, de su falta de armonía con las leyes universales. En ese sentido, es evidente que el mal que se manifiesta en la vida del ser humano es causado por él mismo. Por ejemplo, si un hombre golpea un muro de piedra con los nudillos, el innegable mal resultante no será un daño creado ni deseado por el muro, sino la consecuencia directa de la ignorancia de esa persona, que golpea las piedras que son duras por naturaleza. De igual modo, podría decirse que Dios es el muro de piedra
de la bondad eterna. Su universo se sostiene gracias a la operación de leyes justas y naturales. Quien quiera que sea lo suficientemente torpe como para hacer mal uso de su inteligencia y actuar contra esa bondad, causará inexorablemente el mal del dolor y del sufrimiento, que no se debe a ningún propósito o deseo de Dios, sino al conflicto que se produce entre los modos perniciosos de vida y los eternos principios del bien, que son la base de todas las cosas que tienen su ser en Dios. El ser humano posee el don del libre albedrío que le ha sido divinamente concedido para sintonizarse con la bondad, la paz y la inmortalidad de Dios. Quienes utilizan la voluntad en forma opuesta a sus leyes y las quebrantan, actuando fuera de sintonía con Él, están destinados a sufrir los efectos adversos de sus malas acciones conforme a la ley de causa y efecto. ¿Sí? Bien. ¿Se va comprendiendo, chicos, qué importante que es todo esto? ¿Se va entendiendo bien? Gracias a Dios queda todo grabado, ¿eh? Bien. Entonces, un niño pequeño, dotado de capacidad de razonamiento, puede disfrutar de perfecta salud y de protección bajo la estricta disciplina de su madre. Mas cuando crece dice: Madre, sé que estoy a salvo bajo tu cuidado, pero me pregunto, ¿por qué fomentaste mi inteligencia y me diste el poder de libre albedrío, si siempre decidirás cómo debo comportarme? Deseo tomar mis propias decisiones. Descubriré por mí mismo lo que es bueno o malo para mí. Y la madre le responde: Hijo, es justo que reclames el derecho de utilizar tu libre albedrío. Cuando estabas indefensos y aún no había desarrollado tu poder de raciocinio, te crié con la protección del amor maternal. Pero ahora los ojos de tu razón se han abierto y ha llegado el momento de confiar en la guía de tu propio juicio. De este modo, sin protección alguna, el joven se aventura en el mundo, dotado únicamente de un discernimiento parcialmente desarrollado. Abusa de las leyes de salud y se enferma. Elige las malas compañías, se involucra en riñas y termina con un ojo morado y una pierna fracturada. Es la Madre Divina la que trata de proteger a cada bebé a través del amor instintivo de los padres. Sin embargo, llega un momento en que el bebé madura y debe protegerse por sí solo mediante el ejercicio de su raciocinio. Si aquel que está en proceso de madurar se deja guiar correctamente por el discernimiento, alcanzará la felicidad. Pero si por el contrario emplea la razón de manera incorrecta, provocará un desenlace desafortunado. Es así. Nosotros somos criados y protegidos por el amor de nuestro Padre, pero cuando estamos ya en condiciones de tomar nuestras propias decisiones, ya no tenemos que hacer cargo de nuestras equivocaciones. Eso es inevitable, es así. Recordemos que nuestras acciones nos definen. Nuestras acciones marcan nuestro rumbo y nos dicen quiénes somos. ¿Sí? Sobre la base de este análisis del mal, parecería que la causa de este es más subjetiva que objetiva, es decir, que se debe principalmente a la ignorancia y al juicio errado de los seres humanos, y no a alguna fuerza maligna del universo. El poder de los hábitos ofrece un ejemplo adecuado. Los males resultantes de los excesos o de la imprudencia con relación al cuerpo
la mala salud, el estar a merced de las tentaciones, no se originan sino hasta que el hombre, por actuar conforme a un razonamiento erróneo, abandona todo cuidado de sí mismo y al transgredir reiteradamente las leyes divinas, permite él que los excesos perjudiciales se conviertan en un hábito de la conciencia. Fíjense, ¿qué es lo que tratamos en sala siempre? Tomar conciencia. Mañana, tarde y noche. Tomar conciencia. Para que después nadie nos diga, uy, no sabía. No. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Todos los hábitos, buenos o malos, controlan y esclavizan la mente solo cuando la voluntad se ha dejado conquistar por las buenas o malas acciones reiteradas que surgen de juicios correctos o desacertadas. Por eso siempre le digo, meditemos, fortalezcamos nuestra voluntad. Yo quiero ir por el medio y no meternos en ese debate mental que no, vamos por allá, mejor por el otro lado, que esto, que no. Si entramos en esa locura mental de tantos pensamientos, chicos, nos perdemos. Entonces tenemos que mantener nuestro norte y actuar conforme a él. ¿Se entiende este punto? ¿Se comprende? Si estamos haciendo Reiki, estamos haciendo unos aprendizajes, obtenemos y conocimientos maravillosos. ¿A quién se le ocurre a esta altura del camino ir a estudiar magia negra o hechicería? O brujería o lo que sea. ¿A quién se le ocurriría? Sabiendo en su conciencia que está mal. O estudiar espiritismo, estaríamos la misma. ¿A quién se le ocurriría? Entonces, ya estamos desviándonos del camino que tenemos señalado. ¿Se comprende, chicos, el punto? ¿Se entiende bien? Bien. Entonces, ¿por qué algunos niños nacen con una particular tendencia al autocontrol y otros con inclinación a la debilidad, antes de haber tenido siquiera la oportunidad de ejercer su razón y su libre albedrío? Algunos intelectuales aseveran de manera categórica que la herencia es responsable de los rasgos buenos o malos de un niño. Pero, ¿por qué razón un Dios imparcial dotaría a un niño con características hereditarias beneficiosas y que le proporcionan un buen cerebro inclinado solo hacia las buenas tendencias, y a otro niño le daría rasgos hereditarios perjudiciales y un cerebro disfuncional inclinado a hacer únicamente el mal, bajo la influencia que imponen los malos instintos fisiológicos? Miren qué buena pregunta, ¿no? Entonces, encontramos una respuesta en la ley de la reencarnación y en su corolario con el karma. El dispensador cósmico de justicia, cuya labor se ejerce a través de la ley de causa y efecto que gobierna las acciones de toda persona, de acuerdo con esta ley, el alma atrae una herencia buena o mala y una mentalidad buena o mala, según los deseos y hábitos creados en pasadas existencias terrenales, los cuales, al no haber sido enmendados, se transfieren desde una reencarnación a la siguiente. El buen o mal juicio que una persona demuestra a lo largo de todas sus encarnaciones, el actuar a través de la ley de causa y efecto, crea buenas o malas inclinaciones, y estas inclinaciones la llevan a renacer en una familia con buenas o malas tendencias hereditarias, o bien, más allá de los efectos de la herencia, en otra vida en la que sus experiencias
y medio ambiente sean congruentes con sus tendencias kármicas. Así pues, podría decirse que el mal presente en la vida del hombre es el resultado de su propio razonamiento equivocado o vivencias. ¿Sí? Sí, pero estamos hablando también del mismo karma que uno genera. ¿Se comprende, chicos? Bueno, hemos visto, chicos, este origen del mal, ¿sí? Entre comillas. Recordemos que nosotros decidimos. ¿Qué hacemos? Una persona sin educación sabe que mentir está mal. Una persona sin educación sabe que matar está mal. Una persona sin educación sabe que dañar a otros por el simple placer de hacerlo está mal. Es decir, las personas en forma consciente saben, sin tener estudio. Cuanto más una persona tiene que saber teniendo estudios. Ahora, como somos reikistas, otros tienen otro título, otros niveles de reiki, otros hacen otra terapia, otros registros, otros, bueno, otro tipo de terapia. Bien, no importa. Tenemos el suficiente conocimiento para saber que está mal enviar a personas, por ejemplo, un grupo, a hacer lío. Que está mal enviar personas a una persona porque tiene sus alumnos, es maestro, no sabe cómo resolver tal o cual situación y después envía a preguntarle a otro maestro en forma encubierta a sus alumnos a que lo ayuden, cuando los alumnos no estudian con ese otro maestro. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, chicos? Qué importante que es esto que les digo. Que envían a robar conocimiento porque los supuestos maestros no saben cómo resolverlos. Y no son capaces de decirlo, mandan a sus propios alumnos en forma encubierta a que le den el clic de cómo resolver los asuntos. Yo sé por qué se los digo. Mi Dios si lo sabré. ¿Se entiende? Está mal. Uno cuando no sabe tiene que reconocer que no sabe. Tampoco uno no se puede mover entre tantos supuestos maestros, porque hay cal con corona y todo, ¿no? Que quieren saber más que los demás, quieren destacar más con los demás, pero cuando llega el momento de la verdad, agachan la cabeza y hacen un paso al costado. Eso sí, nadie los ve que agacharon la cabeza y dieron un paso al costado. Nadie ve que envían a sus alumnos a preguntarle a otros maestros. Yo sé lo que les digo, lo he visto. Y vaya que lo vi. Bien. No hay nada mejor como la sinceridad, chicos. Y la honestidad. ¿Se entiende? Bien. Vamos a meditar por unos minutitos. Me voy a dejar acá. Para reencontrarnos con la presencia de Dios en nosotros. Con nuestro Cristo sanador interno. Yo le agradezco mucho las enseñanzas de Yogananda, porque para mí él es mi maestro, uno de mis maestros, y aprendo cada día más con él y con ustedes.